Bueno, buenas tardes con todos. Ya continuando con las actividades, ahora vamos a hacer taller de rotación de opioides. Me gustaría que si nos pudiéramos acercar un poquito más, porque la idea de la intervención es importante. Conocernos, preguntar, ver por qué sí, por qué no, qué dosis, etcétera. Recuerden que algunos puntos sí es de interés médico, pero otros también en el cual ustedes pueden hacer sus intervenciones. Así nos conocemos mejor. ¿Cuántos de acá son personal médico? Personal de enfermería, psicología, asistente social, voluntariado. Ok, ¿alguien me estoy olvidando? Ok. Bueno, bienvenidos todos. La idea de hacer el taller de rotación de opioides es, uno, saber por qué vamos a rotar. Es importante sus intervenciones, dudas, preguntas que ustedes puedan hacer. Me pueden interrumpir en el momento que deseen. Hay que hacerlo esto bastante interactivo. Esa es la idea principal. ¿A qué llamamos rotación de opioide? ¿Quién me puede decir qué cosa es una rotación de opioide? Cambio el medicamento de un opioide a otro, ¿correcto? ¿Y por qué lo voy a cambiar? Uno, por efecto adverso que no puedo controlar. Como explicó el doctor Oliver, a veces hay síntomas que me producen el medicamento que yo ya dije, no, esto es por el medicamento y que no lo puedo mejorar. ¿Y qué otra cosa? Baja efectividad. ¿Y en qué medicamentos yo voy a encontrar baja efectividad? Por ejemplo, en los opioides débiles. Excelente. Entonces, el opioide débil, ¿qué característica tiene? Que tiene dosis techo. Doctor, ¿y qué cosa es dosis techo? Dosis en la cual si yo le aumento más, pasada esa dosis, yo no voy a tener efecto analgésico. Lo que voy a tener son eventos adversos. Si requerimos, por ejemplo, un opioide débil de la clase anterior, ¿cuáles son opioides débiles? Tramadol, perfecto. ¿Y cuáles son opioides potentes? Morfina, metadona, buprenorfina, fentanilo, oxicodona, ¿correcto? Que son los medicamentos que tenemos aquí en el Perú. Entonces, la OMS saca ciertos lineamientos, porque como hemos dicho, paciente con dolor moderado a severo debemos de tener uso de opioides, ¿correcto? Más aún si es un paciente oncológico. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Una de ellas, calcular la dosis que recibe en 24 horas. Otra, siempre convertir al gol estándar que sigue siendo morfina. En opioides, una de las características principales es que no es lo mismo vía oral, no es lo mismo subcutáneo y no es lo mismo endovenoso, ¿correcto? Siempre calcular la dosis por la misma vía de administración. Y ver si yo, ¿por qué lo estoy rotando? ¿Porque tiene un evento adverso que es difícil de controlar o porque simplemente es un opioide débil y pues ya tengo dosis techo y no me sirve, no me ayuda? Y siempre recordar dosis de rescate. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las dosis de rescate en opioides? Que es la dosis adicional o extra que se le da al paciente cuando ya usa un opioide, ¿correcto? Y que debería ser el 10% de la dosis total. Dosis rescate significa, yo le doy a este paciente tramadol 50 miligramos cada 8 horas, pero si entre esas 8 horas tiene dolor, yo puedo tomarla a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, ¿correcto? Entonces es la dosis extra que yo le doy y con eso yo calculo, eso se llama titular, ¿correcto? Como referencia en todas las guías de manejo rotación de opioide, el gol estándar sigue siendo morfina, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que sea lo único. A mí me gusta mucho esta tablita de equivalencias. Para mí es súper sencilla y en algún momento la he enseñado. Pero en sus bolsitas está esta. Si la pueden sacar, en la cual dependiendo de la literatura que ustedes usen, van a tener de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que es su atlas de dolor, que es esta de acá, versus la Sociedad Española, que es esta de acá. Ay, bueno, doctora, este es más fácil. Acá me dice cuánto de tramadol tengo, a cuánto del opioide yo le quiero
colgar o dar. ¿Correcto? A veces es más fácil, ¿no? En el consultorio, ¿cuánto tiempo nos demora? Multiplicar. A ver, doctor, usted me dice que hacia arriba yo divido, hacia abajo multiplico. Ok, eso me va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Independientemente de lo que ustedes elijan, el método que ustedes elijan, recuerden que siempre va a haber un rango cuando hablamos de opioides, ¿ok? Ninguno es un rango estricto. Las diferentes literaturas de la ESMO, de la NSCN, de la ALSP y de la Sociedad Española tienen varias tablas de equivalencias en las cuales hay una cierta variabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Por eso su tablita que en su bolsa tienen su tablita de opioides. Y vamos a hacer los ejercicios. Una de las condiciones para rotar opioide, ya lo habían dicho, no hay control del dolor, presenta eventos adversos persistentes y siempre considerar la vía de administración y costos. Los tratamientos que habíamos mencionado previamente, ¿cuáles eran? AINES, opioides y adyuvantes. Clásico, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, no nos estamos metiendo con el intervencionismo aquí, ¿correcto? Que puede darse en cualquier momento de la enfermedad. Caso 1. Los pacientes que van a ver el día de hoy son 2 pacientes oncológicos. He trabajado en una institución oncológica y veo actualmente pacientes oncológicos aún. Y para que ustedes vean cuáles pueden ser las complicaciones que presenta un paciente, cómo se manifiestan las características de dolor, qué edad tiene y cómo puede intervenir o interferir en las actividades básicas de la vida diaria. Esa es una paciente mujer de 68 años de edad, casada, ama de casa, y procedente de Lima. Acude a consulta con un tiempo de enfermedad, mujer de 68 años con diagnóstico de NM de lengua, operada, que recibió tratamiento oncológico, acá dice radioterapia, y portadora de gastrostoma, que es una ostomía a nivel abdominal. Refiere que desde hace un mes presenta dolor de tipo somatoneuropático a nivel de hemicara derecha que se irradia región cervical EVA 10-10. Continuo, nocturno, no hace uso de analgésicos, se alimenta por gastrostoma, insomnio, hace uso de analgésicos, acaso mal. Refiere uso de tramadol por ostomía sin mejoría. ¿Qué nos falta acá? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? 1, importante, ¿qué habíamos dicho? Características de dolor. ¿Qué tipo de dolor tiene? Somatoneuropático. ¿Dónde tiene el dolor? En la hemicara derecha. ¿Tiene irradiación? Sí tiene irradiación. ¿Cuánto de intensidad tiene? 10/10. Y eso es una intensidad severa. Severa, intensa. Y mire cómo le afecta, predominio nocturno y tiene insomnio. Y refiere que hace uso de tramadol por ostomía sin mejoría. Más no me refiere cuánto de dosis recibía, ¿correcto? Antecedentes, solamente la cirugía en microsectomía hace un año. En el examen físico, el ECOG es una valoración que se hace en los pacientes oncológicos para valorar funcionalidad, que no es la única. Deberíamos asociar el índice de Karnofsky y el índice de performance. Importante acá, tenía apertura bucal limitada, una mucositis de grado 1 y una hipoestesia en quinto 2 y quinto 3. ¿Quién me puede decir que es una hipoestesia? Disminución de la sensibilidad, perfecto. Y es un síntoma neurológico. Cuando habíamos hablado de los síntomas neurológicos, me arde, me quema, me punza, se me adormece, tengo descargas eléctricas, etc. Es importante nosotros poder conocer qué tipo de síntomas tiene. Acá ya me dijeron, según mi interrogatorio, tiene un dolor de tipo somatoneuropático. ¿Sí? ¿Qué se hizo con la señora? Importante, algunas recomendaciones de la OMS. Nos dice, siempre por la vía menos invasiva. Antes solamente se hablaba de vía oral. Actualmente tenemos otras presentaciones como la vía oral y la vía transdérmica. Dentro de su bolsita les han puesto un cuadradito pequeño que es el parche de buprenorfina, que es el Transtic, que es un opioide potente que nos ayuda para dolor. Por horario, señora, tome su pastilla cuando le duela. No. Siempre antes de la reaparición del dolor, usando la escalera analgésica o ascensor analgésico.
La escalera analgésica está hecha principalmente para dolor oncológico. De forma individualizada, el esquema se ajusta al paciente con atención al detalle para mayor beneficio. Recuerden que no todos los pacientes son iguales, ¿correcto? Habíamos dicho, uno tiene falla renal, otro puede tener falla hepática, otro es un adulto mayor, el otro puede ser un adulto mayor con fragilidad, etc. Tienen ustedes la tablita, la evaluación del dolor. Habíamos dicho 0 sin dolor, 10 dolor severo. Y si no me entienden números, no le duele nada, le duele poco, más o menos, o muy fuerte. Llora por dolor. Entonces tenemos diferentes características para preguntar, ¿correcto? Siempre con una herramienta. Por eso es que se les está dando para que ustedes puedan conocer y tener una mejor valoración en relación al manejo del dolor. Entonces, a esta paciente tenemos, ¿qué habíamos dicho? La OMS dice, cuando un paciente tiene dolor moderado a severo, yo uso opioides. Opioides, ¿correcto? Yo tengo dolor moderado a severo, yo uso opioides. Perfecto. Ahora, ¿qué opioide uso? Tiene un dolor severo. Severo. A ver. ¿Tramadol puedo usar? ¿Morfina puedo usar? ¿Buprenorfina puedo usar? También es un opioide potente. ¿Perdón? Previo análisis. ¿Cuál análisis? Ah, ok. Entonces, hasta acá estamos de acuerdo. ¿Puedo usar estos dos opioides? Sí. Ahora, ¿qué características tiene el paciente? Tiene un dolor severo. Si tiene un dolor severo, ¿yo puedo darle tramadol? Puedo. No está contraindicado. Lo ideal es darle un opioide potente. Hasta ahí estamos bien. ¿Puedo darle buprenorfina? También. ¿Qué otra característica tengo que saber? A esta paciente tiene un dolor severo de inicio. Paciente que ingresa con dolor severo, yo debo iniciar un opioide de liberación inmediata. Esa es una regla, porque va a ser más fácil titular. Titular significa saber cuánto de medicamento el paciente necesita. ¿Correcto? ¿Qué se hizo con ella? Se le dejó morfina por vía subcutánea. Recuerden que tenía ostomía. En términos generales, los opioides no se deben de partir, triturar, etc. Hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Lo hacemos en la práctica? Sí. Las recomendaciones, ya que cambia la biodisponibilidad del medicamento. Amitriptilina se le dejó por ostomía. ¿Recuerdan del componente que tenía? Neuropático, ¿cierto? Y es una mujer joven. Metoclopramida se le dejó, ¿por qué? Por las náuseas que puede producir el opioide, ¿correcto? Y se le dejó un laxante. Entonces acá miren, acá ya vamos 4 medicamentos. Paciente acude a control, refiriendo control parcial, llegando a un EVA de 6, con predominancia al componente neuropático. Ok, entonces acá ya, ojo, ¿vamos mejorando? Sí, pero todavía no es suficiente. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Llegar a un EVA de 3 a menos. Ese es el objetivo. Desgraciadamente, llegar a un EVA de 0 es bastante difícil en un paciente oncológico. Pero podemos llegar a menos de 3, sí, sin que afecte las actividades básicas. De esto, de morfina cada 6, más se le hizo la titulación y llegamos a darle morfina cada 4 horas, más uso de rescates. Mantuvimos el antiemético porque persistía nauseosa y se le dejó el laxante. Y miren acá ya no usó amitriptilina, a pesar de que tenía componente neuropático. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón? ¿No? ¿Por qué quitaron la amitriptilina? Acá no lo he puesto, pero la paciente tenía mucha somnolencia a dosis bajas. Son buenos medicamentos, pero igual, el mismo principio. ¿Cuál es la tolerabilidad del medicamento? Eso es muy importante para cualquier medicamento que ustedes usen. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Al siguiente control, que fue a la semana, refiere mejoría, pero uso esporádico de rescates. Miren a cuánto llega el EVA. 3:10. Aún persiste sensación de descarga eléctrica, somnolencia y además reporta que presenta dificultad para colocar dosis de la noche. ¿Cuánto le habíamos dejado?
morfina cada 4 horas, ¿correcto? Morfina cada 4 horas hay que ser 6 veces, uno a las 2 de la mañana y uno a las 2 de la madrugada y uno 6 de la mañana. ¿Qué habíamos dicho cuando damos un tratamiento con opioides? Que debe ser fácil, también debe ser cómodo para el paciente. ¿Quién le coloca la medicina? El familiar. Se levanta a las 6, 10, le da 2 de la tarde, 6 de la tarde, 10 de la noche, 2 de la madrugada y otra vez empezamos 6 de la mañana. Pero miren, ya obtuvimos un adecuado control. Persiste, la molestia de la descarga eléctrica persiste. No le estamos dando un coadyuvante porque le daba mucha somnolencia, no era el opioide, era el coadyuvante. ¿Qué hacemos? A esto nos referimos con que buscar características de un opioide que me ayude para ambos dolores. Existen diversos opioides que nos pueden ayudar para dolores mixtos, tanto somático como neuropático. Morfina no me ayuda mucho para el componente neuropático. Buprenorfina, la vía transdérmica, sí. ¿Cuál es otra de las recomendaciones? Que cuando ya tenemos una dosis estable de un opioide potente, deberíamos cambiarlo a un opioide que se mantenga estable en sangre. ¿Y por qué? Para evitar los eventos adversos. El rango terapéutico de un opioide con el rango tóxico, el límite es bastante delgado, o la diferencia o el gap o la brecha es bastante delgada. Entonces, lo que se busca, una vez controlada, mi EVA bajó, todavía tengo un componente de descarga eléctrica que no mejora mucho, pero ya estoy más tranquila, yo puedo cambiarle el opioide. ¿Correcto? ¿Qué otro problema tiene este paciente? La dificultad para colocar la dosis de la noche. Hay que levantarse a las 2 de la madrugada y a las 6 de la mañana para colocar una dosis adicional, o su dosis de horaria, perdón. Entonces, eso es importante. ¿Qué debemos dar? Recuerden, eficacia. Otro, tolerabilidad. Otro, un adecuado perfil de seguridad en un paciente. Entonces, ¿qué se hizo? Morfina, recuerden que en opioides habíamos dicho que las vías de administración oral es 1, subcutánea es la mitad y endovenosa es la tercera parte. Cuando hablamos de opioides, esta regla se cumple. Siempre es importante ver la vía de administración. En este caso, ¿cuánto recibe la paciente de morfina al día? Al día, ¿cuánto recibe? 30 miligramos subcutáneo, ¿correcto? Con 30 miligramos subcutáneo, ¿cuánto equivale a vía oral? 60, perfecto. Y en su reglita que les han dado, morfina, 60 miligramos vía oral, equivale a, si yo le quiero cambiar a una vía transdérmica para que tenga mayor comodidad la paciente, aproximadamente morfina 60 miligramos equivale a un parche de buprenorfina de 35 microgramos hora, en la que ustedes tienen 1080, pero hay un rango, ¿correcto? Así que no hay problema. ¿Qué le damos dándole una vía transdérmica a la paciente? ¿Le damos control del dolor? Sí. ¿Qué más le estamos brindando a esta paciente? Que pueda dormir. ¿Qué más? Estabilidad del medicamento en sangre. ¿Qué más? Que no le dé tantas náuseas, ¿ok? Porque ya le dejamos antiemético. ¿Qué más? Que no se estriña. Una de las ventajas de la vía de administración transdérmica en el caso de buprenorfina es que me produce menos estreñimiento. Su incidencia es del 1 al 5%. Ok, empecé con morfina, pero terminé cambiando de medicamento por los eventos que empezó a producir. ¿Y qué era mejor para la paciente? Pero yo inicié con morfina. Rápido, efectivo, y después es adecuada tolerabilidad y perfil de seguridad. ¿Correcto? Ese es el objetivo de dar un tratamiento analgésico. No, que siga tomando morfina a ver cómo le va. Es importante la evaluación y el control adecuado de todos los eventos adversos que se puedan presentar. Caso número 2. Paciente, mujer 68 años, viuda, ama de casa, procedente de Trujillo. Tiene como antecedentes hipertensa C15 con tratamiento con amlodipino. Tiene falla renal crónica, tiene una hernia lumbar por la cual hace uso irregular de AINES, crónico e irregular. ¿Cuántos de ustedes han tomado AINES en su vida? Todos, ¿cierto? En el mes, ¿quién sufre de lumbalgia acá?
¿Alguien sufre de lumbalgia? En el mes, ¿cuántas veces tienen un episodio de crisis de dolor lumbar? En el mes 4, es bastante. Entonces, ¿qué toman para el dolor lumbar? Solo ejercicios de estiramiento. ¿Qué más? Calor local. ¿Qué más? AINES. ¿Sí? Si yo no tomo ya, medios físicos, pero también necesito a veces en algún momento tratamiento farmacológico. Y si hay un compromiso de hernia del núcleo pulposo, yo voy a tener un componente neuropático. Y el dolor puede ser de moderada a severa intensidad. Cuando han presentado crisis, ¿qué ha pasado? Duele, pero que no se pueden ni levantar de la cama. ¿Qué han tomado? Solo AINES. ¿Algo más le prescribieron en algún momento? ¿Perdón? Tramadol. Un opioide. Ok, bueno, ahí al menos un opioide. Es importante que nosotros sepamos que paciente con dolor, muy independientemente de la patología que pueda tener, es importante controlarlo. Ella tomaba ya uso crónico de AINES. ¿Qué cosas son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Características de los AINES. Tienen dosis techo. ¿Por cuánto tiempo uno debe tomar un AINE? Una semana. La FDA solamente ha puesto warning al ketorolaco, no más de 3 días. Y al resto, dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, paciente con alguna comorbilidad, antecedente de hemorragia digestiva, paciente con antecedente de falla renal, etcétera. ¿Correcto? Entonces, es importante tener, ok, ¿este paciente sí es óptimo? Sí. Si un paciente tiene un dolor agudo, el AINE me va a ayudar, sí. Pero no necesariamente para un dolor moderado a severo, sino para un dolor leve a moderado. Por eso es que a veces, no me pasa. Si yo asocio dos AINES, ¿se potencian? No se potencian en efecto analgésico. Lo único que me ayuda es aumento más el riesgo de efecto adverso. ¿Correcto? Entonces, eso es importante siempre tener en cuenta. En esta paciente, habíamos dicho 68 años, tiene diagnóstico de cáncer de mama con quimioterapia y radioterapia. Actualmente en progresión de enfermedad. Presenta dolor de tipo somatoneuropático en hemitórax izquierdo que se irradia hacia el miembro superior del mismo lado, llegando un EVA de 6/10 y un DN4 de 5/10. Limita su actividad física, otra vez, insomnio por dolor, refiere que cede parcialmente acá y usa tramador 400 miligramos, asocia AINES, celecoxib y meloxicam, tolera vía oral pero presenta náuseas. ¿Las náuseas pueden ser por dolor? Sí. ¿Las náuseas pueden ser también por el efecto gastrolesivo que está teniendo por los AINES? También. Entonces tiene múltiples factores que me pueden indicar o que me esté reagudizando la falla renal que ya tiene por los AINES. ¿Correcto? Entonces todas esas cosas yo ya tengo que estar atenta al momento que veo a esta paciente. Estreñimiento moderado, es un ECOG 2-3 en silla de ruedas. Lo más importante, M de mama derecha ausente, es izquierda, perdón. Por antecedente quirúrgico, el abdomen, teníamos el hígado crecido, mira, tenía hepatomegalia, aumento de volumen en miembro superior izquierdo más edema, y tenía alodinia y disestesias. ¿Recuerdan qué es la alodinia? ¿Alguien puede decir qué es alodinia? La alodinia es un síntoma neurológico, que es el dolor que se presenta frente a un estímulo que no es doloroso. Doctora, pero si yo me toco acá y siento adormecimiento, ¿es alodinia? No. Alodinia es yo me toco acá, es un estímulo no doloroso, pero siento una descarga eléctrica y me duele. Es intocable esta zona. Si ustedes han visto algún paciente, no yendo muy lejos, con neuralgia posherpética, que sale en toda esta zona, generalmente ocupa todo un dermatoma, si es mujer no se puede colocar el brasier, así no tengan ninguna lesión. Presenta dolor sin ningún estímulo. Tan solo el roce de la ropa le genera dolor. Eso es una alodinia y es un síntoma neurológico muy difícil de tratar. Y tenía disestesias de miembros superiores. ¿Quién no se ha levantado por un adormecimiento intenso en la noche? Todas, creo, ¿no? En algún momento. Un adormecimiento fuerte, intenso que me llega a despertar durante la noche. Eso es una disestesia.
Entonces, ¿tiene síntomas neurológicos? Sí tiene síntomas neurológicos. En el examen auxiliar que tuvimos, hemoglobina 10, una CREA en 1.2, pero una depuración de 35.4. O sea, ya está en un estadio 3B. ¿Ok? Entonces, a pesar de que la CREA no está tan alta, ya tenía antecedente de hipertensión arterial más uso crónico de AINES, a pesar de que era de forma irregular. Entonces, todo paciente en el cual vamos a dar un tratamiento, tenemos que ver cómo está la función renal, sí, porque acá el opioide también cambia. Habíamos dicho algunas escalas que les he mencionado, ustedes tienen la numérica y el de rostros. Les presento el DN4. El DN4 es una escala que me ayuda mucho para valorar el tipo de dolor neuropático. Me quema, me arde, me punza, sensación de frío doloroso, dolor al roce, dolor al tacto, hipoestesia al pinchazo, etc. Son 10 ítems, de los cuales 3 más me dice que es positivo. Entonces, ¿qué diagnósticos tenemos? 1. Es un NM de mama en progresión de enfermedad. No estamos hablando de fase terminal aún. Dolor somatoneuropático y su falla renal. Tenemos 3 diagnósticos en la paciente, ¿correcto? Ya habíamos mencionado, ¿qué usaba ella ya o qué está usando? Tramadol. ¿Cuánto usaba de tramadol? 400 miligramos. Perfecto. Recordemos que dosis techo de tramadol, 400 miligramos. ¿Qué característica tiene esta paciente? Tiene insuficiencia renal crónica. ¿Tenemos que ajustar la dosis de tramadol? ¿Se ajusta la dosis en paciente renal? Sí, se ajusta la dosis. Depuración por debajo de 35 debe ajustarse a no mayor de 200 miligramos día. Ok, ya tramadol, no, yo ya sé, ya estoy dosis de hecho, aparte que ya está con falla renal, yo no le debo de dar tramadol. ¿Qué otra opción terapéutica tengo? Tengo morfina. ¿Le puedo dar morfina a este paciente? Le puedo dar. Recordemos que en falla renal tiene metabolitos activos y no es de uso de primera línea. ¿Correcto? Entonces, es importante tener en consideración. No es que esté contraindicado, pero hay que tener mucho cuidado por estos metabolitos tóxicos que pueda tener. Doctora, pero morfina es el gold estándar, sigue siendo de primera línea para tratamiento de dolor oncológico. Sí, pero si el paciente, recuerden, ¿cuáles son los lineamientos de la OMS? Ajustar según las características que tenga el paciente. Si es un paciente renal, ojo con morfina, ¿correcto? No está recomendado, porque tengo otro tipo de opioides. Y oxicodona, su perfil no es tan relevante, se puede dar en pacientes con falla renal, pero no en pacientes que están en hemodiálisis. Entonces, es importante saber, es una señora joven, es hipertensa, tiene dolor moderado y tiene falla renal. Tiene 4 características en las cuales yo voy a decidir qué opioide puede ser ideal para esta señora. Nuevamente su reglita. ¿Cuánto de tramadol estaba recibiendo esta señora? 400 miligramos. ¿Qué le quiero dar? ¿Le puedo dar oxicodona? Ya. ¿Cuánto de oxicodona le correspondería? 40. ¿Ok? Ya habíamos dicho que morfina no, ¿no? ¿Qué otro opioide podría ayudarnos en pacientes con falla renal? Buprenorfina nos ayuda para pacientes con falla renal, incluso en pacientes en hemodiálisis, ¿correcto? Entonces, el orden, cuando yo utilizo un opioide en pacientes con falla renal, la primera línea de tratamiento es buprenorfina, la segunda fentanilo, la tercera metadona y la cuarta oxicodona. Entonces yo tengo medicamentos que usar y acá yo no menciono morfina. Entonces es importante que sepamos, por eso es que al inicio hablamos de una pequeña introducción de opioides con ciertas características. Conozcan el opioide que van a utilizar, cuál es el opioide idóneo para esta paciente y qué efectos adversos tengo que combatir. Recuerden que todos igual es un opioide, ¿sí? Pero a veces algunos opioides pueden darle algunas ventajas sobre otros, dependiendo del tipo de pacientes que ustedes tengan. Estamos hablando, opioide potente, perfecto, estamos hablando de un opioide potente. ¿Cuánto recibía de tramadol? 400. Siguiendo su reglita, ¿cuánto
siempre recuerden, gol estándar, mi memoria dice morfina. ¿Cuánto de morfina le corresponde tramadol? 480, ¿cierto? Ok, pero no, morfina si tiene falla renal, yo debería cambiar o darle otro opioide, ¿correcto? Entonces, ¿podríamos darle morfina 40 subcutáneo? No es lo mismo, doctora. ¿Podríamos darle oxicodona 40 vía oral? Podríamos. ¿Podríamos darle parche de buprenorfina? También. ¿Cuál de estas dos sería ideal para el paciente? Puede ser oxicodona, como también puede ser buprenorfina. La falla renal en un paciente oncológico y no oncológico va a seguir progresando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros utilicemos un opioide. Paciente en falla renal, no me ayuda oxicodona, lo que me ayuda acá es buprenorfina. ¿Correcto? Entonces, creo que sí. Hasta ahí es el taller de ahora. ¿Alguna duda, pregunta que me tengan que realizar en relación al uso de los opioides? ¿Está claro? ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran náuseas por los opioides? ¿Qué le dan? Metoclopramida, correcto. Normalmente los síntomas gastrointestinales mejoran, se toleran al 5.º día. En general, con la mayoría. Doctora, pero este paciente usa tramadol hace 2 meses y recién en este último mes tiene náuseas. ¿Es por el opioide? No. Todos le echan la culpa al opioide y no es por el opioide. Entonces, normalmente todos los síntomas o los efectos adversos que he mencionado al inicio es cuando inicio el opioide. El único síntoma que no se tolera es el estreñimiento. Es decir, el paciente puede estar 2, 3, 6 meses con, por ejemplo, oxicodona o morfina y va a tener estreñimiento. Así que siempre va a tener que tomar su laxante. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar un opioide versus otro? El que cause menos evento adverso y que yo pueda controlar el dolor. ¿Correcto? Entonces, siempre es importante recordar, existen características de cada opioide que me puede dar ventaja en un uso versus otro, en un paciente versus otro. Las vías de administración igual. ¿Una vía oral le va a dar autonomía al paciente? Sí. ¿Una vía transdérmica le va a dar autonomía al paciente? Sí. Una vía subcutánea, un poco difícil porque va a estar dependiendo de alguien. No está mal. Pero siempre hay que ver características de cada paciente para ver qué opioide le va mejor. ¿Correcto? Eso es algo importante. Ver no solo eficacia analgésica, tolerabilidad y un adecuado perfil de seguridad. ¿Sí? Son recomendaciones, lineamientos generales que la OMS da para un adecuado manejo, para un adecuado control del dolor. Porque si un paciente se levanta en la noche por dolor, ¿quién se levanta? El familiar. Tienen mala noche. Y al día siguiente, ¿quién trabaja? El familiar. ¿Correcto? Entonces, la importancia de manejar de forma adecuada el dolor nos compete a todos, no nos compete solo al médico. La importancia de que mi licenciada me detecte, doctor, este paciente está controlando mal, el paciente, el familiar dice que usa 3 rescates, dice que se levanta en la noche, que llora, que está muy estreñido, controló el dolor, pero el estreñimiento lo está matando. La población de que la prevalencia del dolor, tanto oncológica y no oncológica, es alta, es en los adultos mayores, ¿correcto? ¿Quiénes sufren de lumbalgia? Mayores de 65. ¿Quiénes sufren de osteoartritis? Mayores de 65. ¿Quiénes sufren de enfermedades oncológicas? El mayor porcentaje, pacientes mayores de 65 años. Pero eso no quiere decir que tengan que padecer que tengan que padecer o sufrir por dolor. ¿Correcto? Sí. Ya, que pensó que por la morfina había sido el deceso de su paciente. No. ¿Qué sucede? Esa es una de las cosas, gracias por la pregunta. ¿Qué sucede? El paciente con dolor hace taquicardia, hace diaforesis, etc. También hay síntomas autonómicos en relación a eso. La morfina, cuando damos morfina, no estamos adelantando nada, no estamos apresurando nada. Se le da morfina por dolor.
principalmente. Como les había mencionado previamente, el hecho que tenga dolor no me está dando pronóstico, pero lo más probable es que el dolor en el transcurso de en el curso de la enfermedad varía. A veces aumenta cuando ya estamos en la parte final. Aparece delirio en la parte final y a veces es porque tiene más dolor. El hecho de aumentarle la dosis o cambiarle a morfina es adecuado. Y no ha sido, lo más probable, no ha sido que haya sido por el uso de morfina, si se ha hecho una equivalencia adecuada. Nosotros hacemos para rotar de un opioide a otro, por eso es la reglita que les he mencionado. ¿Cuánta cantidad de tramadol hay? ¿Cuánta cantidad de morfina le debo de dar? ¿Correcto? ¿Cuánta cantidad de tramadol tengo? ¿Cuánta cantidad de buprenorfina le debe de tocar? Entonces, para eso hay tablas de equivalencias. El riesgo de depresión respiratoria por opioides potentes en pacientes oncológicos es menos frecuente que la depresión respiratoria causada por el uso de opioides en pacientes no oncológicos. ¿Correcto? Porque los requerimientos son distintos. Nosotros tenemos endorfinas endógenas. Cuando yo tengo más dolor, mi cuerpo sabe, se estimulan ciertas vías para producir, para que haya mayor cantidad de receptores opioides y donde pueda actuar el opioide. Morfina, buprenorfina, tramadol, el que usted tenga a la mano. ¿Correcto? Ok. Es una muy buena pregunta. En ninguna literatura va a encontrar que nos recomienden cortar el parche. ¿Correcto? Ahora, en la práctica lo hacemos. ¿Hemos visto disminución de eficacia analgésica? No. Personalmente, no. ¿Ok? Tenemos presentaciones, se tiene presentaciones más pequeñas, que es buprenorfina de 5 microgramos y de 10 microgramos, que es Norspan. Trance, que es 35 microgramos. ¿Ok? Que son dosis mayores. Por eso equivale aproximadamente a morfina 80 miligramos. ¿Sí? Ahora, el hecho de cortar no se va a ir el medicamento. El material o la composición, ustedes tienen como un sticker que es de buprenorfina, tiene una matriz de polímero adhesivo, que quiere decir que teóricamente está distribuido en todo el parche. Si yo lo corto, doctora, pero si yo lo estoy cortando, se está yendo el medicamento, en realidad no. Lo que yo puedo hacer es titular al paciente, sí. El efecto analgésico, recordemos cuando usamos la vía transdérmica, empieza a las 12-24 horas de haberle dado la medicación. El efecto analgésico. Por eso es que yo no lo doy cuando el paciente tiene un dolor intenso, muy severo y que se me es difícil manejar. Por eso le doy un medicamento de liberación inmediata. Así es. O sea, sí, en ninguna literatura usted va a decir se corta, no. No dice, porque en otros países tienen presentaciones distintas, 52.5, 16.75, 70, y nosotros solo tenemos 35, 5 y 10. Así es, en la experiencia lo hemos hecho. Y creo que la mayoría, los que han utilizado la vía transdérmica. Se refiere a los bloqueos. Sí existe, por supuesto. Uno de esos procedimientos intervencionistas. La parte de manejo de dolor intervencionista se puede hacer con dolor moderado o con dolor severo. No es el último escalón. Lo puedo utilizar en cualquier momento que yo considere. ¿Correcto? El uso del tratamiento farmacológico sí está en relación a la intensidad del dolor, más el intervencionismo no. Lo puedo usar en dolor moderado, mejora, baja el dolor, le quito los medicamentos, pero obviamente me va a durar un corto tiempo. Me dura un tiempo determinado. Entonces sí, se puede hacer tanto en pacientes oncológicos como en no oncológicos. A ver, no es usar morfina solo al final. Eso es un término que también estamos cerrados. Hemos dicho que la morfina podemos utilizarlo desde el inicio. No tiene que tener una enfermedad avanzada o estar en una situación de últimos días para yo recién utilizar morfina. Eso es algo que tenemos que mejorar en el tiempo, sí. Nos cuesta actualmente con las nuevas capacitaciones que hay, con la ley que aprueba el Plan Nacional de Cuidados Paliativos Oncológicos y No Oncológicos, hace que esto vaya cambiando.
Actualmente ya existen, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia tiene la atención domiciliaria oncológica y la no oncológica, en las cuales el primer nivel de atención tiene que tener la misma capacitación de la que puede tener un tercer nivel de atención, que tiene que tener los mismos opioides del cual mi paciente está siendo derivado. Sí, ha sido bastante difícil que un médico diga, le voy a dar morfina al final. No, ya se está yendo ya. Ahorita morfina y no. Nosotros podemos dar morfina a paciente que está caminando, paciente que tiene un pronóstico de vida muy grande, muy prolongado, y aún así usar morfina, usar oxicodona, usar buprenorfina, fentanilo, que son opioides potentes. Lo puede usar sin ninguna restricción. Actualmente PENUME, que es la dirección en la cual ingresan los medicamentos que son cubiertos por el sistema, por el SIS, está morfina, está oxicodona, está buprenorfina, que son medicamentos opioides analgésicos en los cuales uno tiene que usarlos. Los puede usar. ¿Cuál es la dificultad? Uno de los obstáculos que habías mencionado es no sé cómo usarlo. El médico. El médico tiene que estar capacitado para dar indicación de opioides. El médico tiene que estar capacitado para poder corregir los eventos adversos. Yo necesito de mi personal de enfermería que me verifique, que me identifique cuáles son los problemas que yo puedo tener frente a un evento adverso con un opioide. Y son medicamentos de primera línea para dolor oncológico principalmente. Okay. El uso de los opioides, hay dos revisiones. Uno, por ejemplo, con la Sociedad de Traumatología, en la cual participaron en una opinión de expertos, en la cual menciona que los opioides los opioides potentes son a bajas dosis, efectivos y que podemos mejorar la calidad de vida porque siguen siendo pacientes funcionales, no tienen un deterioro mayor. Lo que lo deteriora al paciente es el dolor porque hace que el paciente se postre. Correcto. No debemos de tener miedo en usar opioides frente a un paciente que tiene una lumbalgia por una hernia del núcleo pulposo, por ejemplo. ¿Está indicado? Sí. Pero doctora, yo he leído la guía americana de la Sociedad de Traumatología y dice que mi primera línea de tratamiento es AINES. Porque está. Pero actualmente ya existen revisiones en la cual sustenta el uso de opioides. Ya hay diferentes, doctora, pero le voy a dar morfina, le voy a dar oxicodona. Una de las características que tiene la vía transdérmica como buprenorfina es que por la característica que tiene de que no es un agonista puro, es un agonista parcial, se puede usar en pacientes con dolor no oncológico. Otra alternativa, aparte de tramadol, se tiene tapentadol, que si bien puede tener una acción, tiene una acción como un opioide potente, no llega, tiene mucho más rango terapéutico que tramadol. Dentro de su tablita también mencionan ese medicamento, ¿ok? O sea, sí, se puede utilizar. No debemos permitir que el paciente se llegue a discapacitar o a disminuir la calidad de vida por dolor, si puede ser manejable. Para fibromialgia, las guías de tratamiento mencionan el uso de pregabalina principalmente. Pero cuando los dolores son más intensos, se puede asociar a un opioide, pero no es primera línea de tratamiento. Pero estarían ayudando por corto tiempo. Recordemos que la fibromialgia no es específicamente tenga una sola causa. Tiene que haber varias intervenciones, tanto de psicología, terapia física, terapia ocupacional, etc. Entonces, recordemos que el tratamiento del dolor, dependiendo de la patología, tiene que ser multimodal. Recuerden que había mencionado terapia física, terapia integrativa, psicología, aparte de opioides, coadyuvantes, etc. Ese es el mismo principio para la gran mayoría de patologías que causan dolor. Los metabolitos, cuando se eliminan por vía renal, es generalmente el 10% en sus formas conjugadas. Y hacer formas conjugadas no tiene metabolitos tóxicos o activos, ¿correcto? Se elimina principalmente por vía biliar y por heces. Entonces, un paciente se puede dar con insuficiencia hepática, sí se puede dar. Excepto cuando tiene insuficiencia, un child C, que tiene insuficiencia hepática severa. Cuando un paciente tiene insuficiencia hepática severa, lo primero que se altera es la primera fase, que es la de oxidación. Y posteriormente recién la de conjugación. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Si el paciente tiene
obstrucción de la vía biliar. Extrahepática, sí, pues, no, si yo sé que buprenorfina se elimina por la vía biliar y si yo tengo incremento de bilis, pues ahí sí puedo tener un poco de problemas, pero si no, no. Y no se corrige por, cuando el paciente tiene falla renal, no, sus metabolitos no generan acúmulo de metabolitos tóxicos. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, gracias por la atención. Sé que va a haber otro taller al mismo tiempo. Gobierno del Perú. El Perú primero.